el paro nacional del movimiento obrero encabezado por la CGT, la CTA, la UTEP y diversos colectivos sociales en rechazo a las medidas del gobierno nacional, empezando por las medidas de Caputo a pocos días de que hayan asumido, pasando por el DNU y por la llamada Ley Ómnibus, que en definitiva es una reforma constitucional de hecho, así se la ha rebautizado, debido a que pretende modificar cientos de leyes con una sola ley. En definitiva, para quienes nos paramos en la vereda opuesta al gobierno nacional, creo que ha sido una jornada satisfactoria, que demuestra que estamos vivos, que hay sangre y que hay un pueblo dispuesto a defender lo que tiene y creo yo, a futuro, a ir por más, a ir por mayores derechos y mayor dignidad. ¿Cuáles son quizás las medidas más significativas que tomó el gobierno que provocaron este paro, el más rápido, el más tempranero de la historia de la democracia actual argentina? En cuanto a las medidas de Caputo, la suspensión de la obra pública, la pretensión de eliminar los subsidios al transporte y a la energía. En cuanto al DNU y la ley Ómnibus, a nivel soberanía, la eliminación de la ley de tierras que prácticamente legaliza, por ejemplo, lo que pasa en Lago Escondido. El magnate inglés Joe Lewis tiene una mansión y el acceso prácticamente privado al lago Escondido, que es un lago en definitiva debería ser de acceso para todos los argentinos, que dicho sea de paso, no te acuerdan, pero el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires junto a gente del Poder Judicial y al CEO de Clarín tuvieron una reunión para armar alguna teoría rosca ahí a fines de 2022, digo, como para tenerlo en cuenta, la pretensión de privatizar todas las empresas del Estado o empresas que el Estado tiene participación, o quizá la más simbólica es YPF, que el Estado, que no es en sí, no es una empresa estatal, pero sí el Estado argentino tiene el 51% de las acciones y dio ganancia, aunque ellos quieren decir que no dio ganancia en el último año, al igual que Aerolíneas, por las reformas laborales que pretenden ejercer, como por ejemplo que no se hagan asambleas, ni huelga, ni medida de fuerza en horario de trabajo. O sea, le estás quitando un derecho al laburante prácticamente de reclamar. ¿Acaso eso no sería quitar libertad en vez de que la libertad avance en términos literales, si se quiere? La suspensión de las horas extra, entre otras cuestiones. Bueno, en fin, que suspendan la obra pública, eso ya generó un montón de desocupación, ya empezaron a echar gente las empresas constructoras. Esas son algunas de las medidas tomadas o que pretende tomar el gobierno que fomentaron este paro, que fomentaron esta movilización, y esta fue la respuesta del pueblo, de que hay sangre. Quizás lo que está en peligro desde la perspectiva de quienes movilizamos es la patria. Para nosotros la patria son, por ejemplo, estas cuestiones de las que mencioné recién. De hecho, la consigna o el canto que más se escuchó en este paro, en esta movilización, fue que la patria no se vende. ¿Qué será la patria? Pensaba yo, para quienes creyeron que la libertad avanza era la mejor opción. No lo sé. Quizá para ellos la patria será cuando la selección juega un mundial o una Copa América cada tanto. Capaz ni siquiera eso. Capaz ni les importa la patria. Quizás es el mero individualismo. Ahora, el mero individualismo es libertad. Para mí la patria es libertad. En definitiva, deberíamos recuperar la palabra libertad. Como verán, a veces para discutir política se recurre a abstracciones. Y acá me voy a poner un poco intelectualoide y voy a citar a Sartori, que planteó que con la irrupción o la consolidación de la televisión en los hogares, el Homo sapiens dejó de ser Homo sapiens para pasar a ser Homo videns. Es decir, un ser que ya no jerarquiza tanto lo escrito y lo hablado, sino las imágenes, y le cuesta entender o discutir abstracciones. Yo creo que un poco de eso está pasando o ha pasado en Argentina o en el mundo en general. Pero en Argentina lo vemos y no sé si todo el mundo está dispuesto a discutir qué es la patria, o quizá ve como algo muy lejano y abstracto cuando uno le habla de YPF. Bueno, ¿y a mí qué me beneficia YPF? Y bueno, YPF, por ejemplo, es una empresa estatal que permite al Estado argentino administrar su petróleo. En fin, la verdad que no la quiero hacer muy larga, no me quiero extender mencionando las medidas que quiere tomar el gobierno y por las cuales se ha movilizado. Sí rescato la movilización, creo que hay dignidad, creo que hay un pueblo que también les exige de cierta manera a quienes tienen mayor responsabilidad política encabezar un proyecto, generar un proyecto, no solamente la posibilidad de disputar poder con este gobierno, de que no avance sus medidas, sino que crear a futuro un gobierno con un proyecto fuerte. Eso pretendo desarrollarlo desde mi perspectiva en otra ocasión. Sí, antes de avanzar con el video, quiero mencionar un tweet de @luálvarez que me pareció interesante y decía lo siguiente: el 44% se mantiene incolume.
La pregunta viendo el día es, ¿algo cambió desde noviembre? Pues antes del balotaje la foto era impresionante y a la hora de contar los votos no alcanzó. ¿Alguien fuera del 44 siente que puede desilusionarse y correr a nuestros brazos? En definitiva, más allá de todas las virtudes, si se quiere, del paro del 24, lo cierto es que me parece a mí que para lograr abrazar a parte de quienes pensaron, insisto, que la libertad de mercado avanza era la mejor opción, hay que generar un proyecto de país claro que interpele las ciertas desilusiones que tiene gran parte de la sociedad con la política. Igualmente la desilusión no solamente estaba de aquel lado, un poco también de lo que movilizamos ayer, hay desilusión si se quiere del periodo anterior, pero bueno, no me voy a ir más por las ramas. Sí, quiero decir que lo vi al presidente preocupado en un videito de 40 segundos y que él planteaba que el paro es político y que no era un paro gremial porque no se reclamaba salario o cuestiones más relativas al trabajo, sino que era un paro político, un sector político. Lo cual es un planteo, a mi forma de entender, ridículo, porque todo es político, porque todo sector es político. Las marchas a las que él fue contra el gobierno, que muchas llevaban bolsas mortuorias, también eran políticas, más allá de que sea más o menos partidario. Todo es político. Toda expresión tiene sectores políticos que adhieren o participan, inclusive. No le veo el defecto en eso. Y además creo que hay cierto grado de racismo en esa cuestión de plantear, no, esto no es un reclamo gremial, es un reclamo político. Entonces, ¿pero por qué? ¿Los trabajadores solamente tienen que reclamar salario? A mí esto me hizo acordar mucho a una discusión que tuvo Germán Abdala, un dirigente sindical, uno de los fundadores de la CTA, que también fue diputado nacional, histórico dirigente de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Germán Abdala, que discutió con Neustadt, tipo de la tele, de los años 90, 80, 90. La generación del 80 aquí delineó un modo de país, delineó una forma, ¿no? También el fenómeno de los movimientos nacionales y populares revirtieron las características de la generación del 80 y delinearon un país. Y también la crisis de los modelos nacionales y populares que enriquecimos en nuestro país entraron en crisis. Y hoy estamos en una nueva etapa donde tenemos que rediscutir todo eso. ¿Para quién piensa el país? ¿Quién se favoreció con lo que ocurrió en Argentina durante estos últimos 10 años? Esto es bueno para a ser dirigente de Venecia, me ha puesto un intelectual, folclórico, filosófico. Doña Rosa está diciendo eso y me representa a mí. También, no hay por qué subestimar. Los trabajadores no necesitamos estar en Mameluco y pedir nada más salario, queremos opinar sobre el país también. Queremos discutir qué país queremos vivir, cuál es el proyecto de país, también queremos opinar. Me pareció importante señalar esto, de cierto grado de racismo, subestimación y también esa pretensión de que el laburante sea sumiso. Y después la pretensión esa de menospreciar, la movilización como, no, eran pocos, que la ministra dijo que iban a ser insignificantes. El muñeco ese que tienen de vocero también dijo que no había sido muy representativa la movilización. Bueno, si no fue representativa, entonces ¿por qué le dan tanta pelota? Entonces ¿por qué sale a hablar el presidente con cara de preocupado y por qué montan el circo ese de protocolo de seguridad y circulación berreta que tiene? Si bien el epicentro fue en Buenos Aires, cabe destacar que hubo movilizaciones o manifestaciones en distintos rincones de la Argentina, cada cual sabrá, dependiendo de qué parte del país. Insisto, el paro demostró que hay un pueblo dispuesto a pelear por su dignidad. Para otra ocasión voy a dejar la cuestión referida a qué proyecto de país deberían representar, insisto, quienes tienen mayor responsabilidad política. Pero no quiero dejar de mencionar la actitud de 3 diputados tucumanos que parece que cedieron ante cierta presión del gobierno nacional para con su gobernador Jaldo y también la amenaza mediante del ministro de Economía Caputo, que fue el que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o uno de los que tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional en 2018 cuando era ministro de Hacienda del gobierno de Macri. Parece que no, la Argentina tiene problemas hace años. Bueno, vos ya fuiste parte del gobierno nacional, Caputo, media pila. En fin, 3 diputados tucumanos que se abrieron del bloque de Unión por la Patria y votarían, ya le dieron dictamen a la denominada ley y parece la votarían a favor. Porque eliminaron el artículo que precisamente eliminaba la ley de azúcar y la quita de retenciones a la industria citrícola. Lo que no eliminó esta ley de reforma constitucional de facto es la delegación de la facultad de poderes legislativos al presidente por un año. Así que el presidente, si tiene ganas, lo puede hacer igual. Por lo tanto, no cambia mucho la ecuación. Habría que decirle que ellos también son parte de Argentina y que, como dijo también el Tano Catalano, que lo leí ahí en Twitter, que el pueblo tucumán se manifestó en contra de la ley ómnibus, del DNU y demás. Así que
estos legisladores deberían, en vez de jugar al TEC, dedicarse a ver qué es lo que quiere su pueblo. En fin, no la hago más larga, rescato lo sucedido. Obviamente queda mucho para pensar y para analizar, pero nada, creo que ha sido una buena jornada, una jornada bisagra. En definitiva, creo que el paro mostró que hay un pueblo digno en Argentina, que hay una conciencia histórica, hay una conciencia social y política importante o considerable, que no dejará que simplemente el gobierno tome las medidas que quiera y sin una respuesta y con la mera pasividad, sino que va a haber una respuesta de parte del pueblo en esta disputa por el sentido y en definitivamente por lo concreto y por la dignidad del pueblo argentino. En fin, no la quiero hacer muy larga, así que, bueno, me despido. Hasta la próxima. No puede ser que estos diputados arman bloques, subbloques y no sé qué más, siendo peronistas, y un peronista no puede votar este DNU y esta ley ómnibus que va en contra de los trabajadores, en contra de los jubilados, en contra de la soberanía nacional. Le decimos a los gobernadores y a sus diputados y senadores que no se les ocurra poner el impuesto nuevamente a los trabajadores. Si son tan guapos, pongan el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pónganle retenciones a las mineras, pero no a los trabajadores. No podemos traicionar al peronismo, viejo, no se puede privatizar las empresas del Estado, no se puede privatizar aerolíneas, trenes argentinos, TELAR, Radio Nacional, los corredores viales, el Banco Nación, no se puede privatizar eso, hermano.